Vamos a compartir la palabra del Señor, amén. Yo estoy muy contento con Dios, agradecido por este hermoso día, esta hermosa reunión con la cual Dios nos ha bendecido de poder estar compartiendo, ¿cierto? Lo más impresionante que es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en nuestros corazones es algo incomparable y también no tiene precio. El que podamos sentir a Dios, el que podamos sentir sus caricias en esta mañana, no tiene precio. Por lo tanto, nuestro corazón se siente en paz, se siente alegre. No sé qué es lo que ha producido usted este momento que Dios lo ha tocado, pero a mí me ha producido mucha paz. Me produce tranquilidad, me produce quietud, me produce confianza para seguir buscando al Señor. Y no quisiera que empezara la semana, quisiera que este domingo se siguiera extendiendo. Porque aparecen las 8 de la mañana el día lunes y nos enfrentamos a una realidad diferente. Quizás a un jefe que lo tenemos todo el día acá. Pero hoy día damos gracias a Dios porque aún la semana, nuestro descanso no ha terminado. Nos queda un día más, ¿cierto? El día lunes, que es feriado. Así que yo estoy feliz porque he tenido 3 días de descanso. Y lo importante es que hoy día puedo estar y compartir la palabra de Dios con ustedes. Estoy muy contento y agradecido con Dios por todo lo maravilloso que Él me ha dado, sus bendiciones. Me ha bendecido con mis hijas, con mi esposa, una maravillosa familia. Y me ha bendecido también con esperar a un hermoso hijo que viene en camino, que se está preparando para enfrentar un mundo. Pero lo hemos confiado en Dios. Y cuando Dios nos ha dado esta bendición, creemos que Él se va a hacer cargo de nuestro hijo y de toda nuestra descendencia para que este tiempo, para que este siglo no pueda atraparlos, sino que ellos también puedan perseverar, conocer a Cristo un día, aceptarlo en su corazón y servirle y serle fiel a Dios. Porque yo creo que también es su propósito. Yo creo que también es su meta cada uno de ustedes que tienen hijos o en forma personal. Que toda nuestra familia pueda adorar a Dios. Que toda nuestra descendencia pueda servir a Dios. Porque yo no me quiero perder, yo no quiero ir al infierno. ¿Y cómo sería un padre tan malo que también desearía que mi hijo se perdiera? Yo creo que ninguno de nosotros queremos eso. Todos queremos llegar un día a la presencia de Dios y estar allí con nuestro Padre Celestial. Me hice un torpedito. Porque el hablar de la palabra del Señor es una bendición. Que si no fuera por la gracia de Dios no podríamos estar acá. ¿Qué gloria tenemos nosotros? ¿Qué habría en mí para yo poder expresar una verdad eterna, una verdad que quizás nosotros no alcanzamos a poder entenderla en nuestra mente, pero podemos hablar de ella? Podemos proclamarla y podemos ver cómo somos bendecidos a través de la palabra eterna, poderosa de Dios, con la cual se hicieron los cielos y la tierra. Y Jesús dio su vida para que esta palabra pudiera ser verdadera en medio nuestro. El hablar de Pablo, el hablar de Pedro, hermano, sabe que podríamos seguir algunos versículos de la palabra del Señor, en algunos pasajes, y podríamos hablar de ellos. Si yo quisiera hablar de la vida de Juan, si yo quisiera hablar de la vida de Pablo, tendría que leer las epístolas, algunas partes de la Escritura, y está. Pero en esta mañana yo quiero hablar de Cristo, quiero hablar de Jesús, quiero compartir con ustedes de la vida de Cristo. Pero para ello, hermanos, no puedo detenerme en un libro porque Cristo está a través de toda la Escritura. Por lo tanto, hoy día vamos a leer toda la Escritura desde Génesis y Apocalipsis. Amén. Quiero que, puestos en pie, abramos la Escritura, la Biblia, y vamos a ir para ello al libro, el Evangelio según San Juan, capítulo
5, versículo 30 al versículo 37. Evangelio según San Juan, entonces, capítulo 5, versículo 30 al versículo 37. ¿Lo encontró? Leámoslo todos juntos, por favor. Me gusta leer, compartir la palabra con ustedes. El versículo 30 en adelante le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me envió. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios. Amado Señor, le damos gracias en esta mañana, Dios mío, por traernos a este lugar, Señor, en esta mañana y poder compartir, Señor, este culto, esta reunión tan hermosa en tu presencia y poder, Señor, poner atención a tu palabra, el que tengamos tu palabra en medio nuestro. Señor, es la bendición más hermosa, Dios mío, que usted nos ha dado. Te pido, Dios, que riegues esta palabra en cada uno de nuestros corazones, en la vida de los niños, jóvenes, en la vida de los adultos, Señor. Te pido, Dios, que usted traiga esta palabra de bendición sobre nuestros corazones y hazla germinar, Dios mío. Sálvanos a través de ella. Yo te pido tu bendición. Tú has preparado este culto, tú has preparado esta mañana, Señor, para que podamos estar. Te has paseado con tu presencia, Dios mío, nos has bendecido, nos has honrado con ella. Sigue estando con nosotros y bendice esta palabra. Que tus milagros sean hechos, Dios mío, en medio nuestro. Venga tu reino, Señor, en cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Y te pido, Dios, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Dios bendiga a todos los que están presentes, las visitas, a los jóvenes que están, sobrino de mi hermano Elías, si no me equivoco. Dios lo bendiga. Lo conocimos. Sí, sus dos hijos. Lo conocimos de chiquitito, no sé si ustedes se acuerdan de él, pero yo me acuerdo. Era un chiquitito, sí, medio molestoso, pero hoy día ya está grande. Y se está convirtiendo en un hombre y esperemos que esa palabra que Dios sembró desde chico en él, hoy cuando esté grande pueda germinar. Hermanos, quiero hablar de la vida de Jesús. Es extraordinario hablar de Cristo. Yo creo que no nos alcanzaría toda nuestra vida para hablar de Él, porque es la verdad de Cristo, es la verdad de Dios, es la palabra viva de Dios que estuvo un día en medio nuestro. ¿Sabe que me llamó la atención este pasaje? Mientras oraba a Dios para que Dios bendijese cada una de nosotros, a cada uno de nosotros. Y aparece este texto en donde comienza a hablar Jesús en el libro de Juan. El libro de Juan es un libro muy especial porque el escritor fue un hombre que caminó muy apegado a Jesús. Usted conoce la vida de Juan, ¿cierto?
Juan el teólogo, llamado por su capacidad que tenía de redactar, su capacidad que él tuvo de poder escudriñar las escrituras. Era un hombre muy inteligente, era un hombre muy, muy sabio, fue un hombre que se preocupó de estudiar y era una persona que amaba mucho a su amigo, a su primo, y se recostaba en el hombro de Jesús, lo abrazaba. Entonces él escribe y dice en su escritura, cuando nosotros escudriñamos el libro de Juan, él deja hablar mucho a Jesús. Deja que Jesús mismo se exprese. Más de él poner y escribir con su propio puño lo que él pensaba de lo que había pasado, toma muy textual las palabras de Jesús para que Jesús mismo pueda allí darse a conocer en su libro. Por eso el mismo libro más adelante dice que solo con leer este libro nosotros podríamos, y el testimonio que hay ahí de Jesús, nosotros podríamos y debemos llegar a la salvación, porque está allí Jesús explícitamente. Entonces en este pasaje vemos que es Jesús el que está hablando y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Eso lo dice Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Qué maravilloso! Jesús en este pasaje expresa una vez más el propósito de su venida. Él expresa que lo que Él estaba haciendo, lo que Él hacía, el que Él haya aparecido en medio de la humanidad, el que Él haya aceptado la voluntad de Dios en su vida, no era por su propia voluntad, ni tampoco lo buscaba porque a Él se le parecía, sino porque dice que Él venía y había venido a este mundo porque Dios lo había enviado, porque a Dios le había nacido en el corazón redimir al hombre, porque a Dios se le había, cierto, por su amor había nacido en su corazón el poder buscar al hombre para poder estar en comunión una vez más con el hombre. Por lo tanto, Jesús, si hay algo que Él expresaba en toda su vida, en todas sus enseñanzas, que Él venía a hacer la voluntad del Padre, de aquel que lo había enviado. Por lo tanto, sabía muy bien, con la experiencia que él tenía, que no necesitaba él dar testimonio de sí mismo, ni tampoco necesitaba, ni le era favorable, ni tampoco quizás necesario que los demás dieran testimonio de él y lo apuntaran con el dedo diciendo que él era el Cristo, que él era Jesús. Porque sabía que el que lo había enviado era aquel que daba testimonio de él. Había alguien que estaba preocupado de testificar que él era el Cristo, que él era Jesús, que era el Salvador, que Él era lo que nosotros necesitábamos y lo que nuestra vida esperaba para que pudiéramos llegar al cielo. Por lo tanto, Él comienza diciendo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Primero que nada, al ser el enviado de Dios, al ser el único enviado de Dios, Jesús no podía hablar ni revelarnos otra verdad, ni darnos a entender otro juicio, sino los juicios que Dios y la verdad que Dios había, cierto, dado y nos había dado por siempre. Por lo tanto, el juicio que Jesús hacía era un juicio justo, porque Dios era justo. La verdad que Él hablaba era una verdad eterna, porque Dios es eterno. Por lo tanto, es una verdad que nosotros hoy podemos regocijarnos, porque es así. Juan capítulo 3, 17. Vamos a leer algunos versículos para ir entendiendo y ver cómo la misma palabra a nosotros nos enseña esta verdad. Juan 3, 17. ¿Quién lo tiene? Por favor, acompáñenme con la lectura. Hermana Evelyn, por favor. Amén. Juan 4:34. El mismo Evangelio según San Juan
capítulo 6, versículo 38. El mismo Evangelio, capítulo 8, versículo 29. Amén. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 5 y versículo 7. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 5 y versículo 7. Versículo 7. Amén. Entonces encontramos dos verdades allí en aquellos versículos que leíamos. Los 4 primeros, ¿qué es lo que encontrábamos? Que Jesús no venía a hacer su voluntad, sino la del Padre, que es el que lo había enviado. Y en los dos últimos veíamos que los justos juicios de Dios son justos y verdaderos. Por lo tanto, Jesús caminaba con estos dos principios, haciendo la voluntad de su Padre y expresando el juicio verdadero de Dios. Por lo tanto, lo que Él juzgaba, lo que Él decía era justo y no se reservaba al expresarlo delante de los hombres, porque sabía que la justicia de Dios era perfecta. Por lo tanto, el camino de Jesús era un camino perfecto, era un camino justo, era un camino verdadero, un camino que el hombre le era favorable, que nosotros era digno de que nosotros pudiéramos poner atención a Él. Amén. Pero ahora, cuando Jesús narra y dice, no busco hacer mi voluntad. El hacer la voluntad de Dios, o el que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, no está en nuestro corazón. Ni podríamos hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos, ni porque yo quiero, porque yo tomo la decisión. Yo digo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. No es así. La voluntad de Dios, al ser perfecta, santa y pura, para nosotros es imposible hacerla. No podría. Por eso tenemos el ejemplo de Jesús. Juan capítulo 4, 34. ¿Cierto? Lo leíamos y decía el deseo de Jesús, ¿cierto? De hacer la voluntad de Dios. Pero Hebreos 13, 21 los rápidos con la escritura. Amén. Allí Hebreo nos enseña que es Dios que nos capacita para hacer su voluntad. Que Dios es el que con su espíritu nos fortalece para hacer su voluntad. Amén. Salmos capítulo 143, versículo 10. Vemos al salmista allí en una expresión. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Su voluntad es perfecta. Mientras no exista el deseo en nuestro corazón de hacer su voluntad, y cuando no se manifieste su voluntad de Dios en nuestras vidas, nunca vamos a ver la obra manifiesta de Dios en medio nuestro. Por lo tanto, ahí hay algo muy importante que nosotros debemos entender.
que el hacer la voluntad de Dios es el propósito de Dios para con nosotros. Recuerde la oración del Padre Nuestro. ¿Qué dice allí? Hágase tu voluntad. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. ¿Sabe que en los cielos la voluntad de Dios es perfecta? Se cumple a cabalidad. Los ángeles vuelan, cantan día y noche. Grandes son tus obras, oh Jehová, Dios Todopoderoso. Con sus alas tapan su rostro, porque la majestad de Dios es extraordinaria. La presencia de Dios está allí frente a ellos. Su resplandor es más refulgente que las piedras preciosas que nosotros podamos conocer, que el brillo del sol. Porque la majestad de Dios está allí delante de ellos. Todo camina en armonía. Todo alaba, todo glorifica a Dios, todo sirve a Dios allí en el cielo. No hay nada que no se rinda, no se postre delante de la voluntad de Dios. Es necesario que la voluntad de Dios esté en medio nuestro, se cumpla en nosotros. Si había algo importante en Cristo, si había algo que a Dios le agradaba de su Hijo, era que cumplía su voluntad. Por lo tanto, toda la obra que nosotros vemos en Jesús es la voluntad de Dios para con nosotros. Todo lo que se veía reflejado en Jesús es lo que Dios quiere y anhela para nosotros. No se tiene nada reservado. Pero ¿por qué se manifestaba en Jesús? Era porque Jesús cumplía la voluntad de Dios. Es porque Jesús caminaba haciendo la voluntad de Dios. No buscaba su propia voluntad, no buscaba su gloria. No importaba lo que Juan dijera de él, sino le dijo: no me es necesario lo que Juan diga de mí, lo que Juan testifique de mí, porque Juan testifica de la verdad y la verdad testifica de mí. Hay uno que es más grande que da testimonio de mí, y mi testimonio es mayor que el de Juan. La voluntad de Dios es perfecta y es lo que Dios quiere que nosotros podamos realizar. Efesios capítulo 5, versículo 17. ¿Quiere Dios que nosotros aprendamos su voluntad? No seamos insensatos, dice la Escritura, sino entendidos para saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Allí hay una tarea para nosotros. El buscar, el querer hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nos encontramos allí con grandes barreras. Y una de esas barreras es su persona, es usted, es su voluntad. Una voluntad que muchas veces es inquebrantable cuando nos quedamos con las ganas de hacer algo, cuando yo tengo la intención de poder orar, pero me quedo con la intención. Tengo la intención de ir a la iglesia, pero me quedo con la intención. Pero en mi corazón quiero hacer la voluntad de Dios y no puedo, porque hay algo que Dios tiene que provocar en mí, dice Dios. La misma palabra de Dios dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitamos de Dios para hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque transitamos nuestra vida muchas veces con muchas intenciones, muchas buenas intenciones. Y quizás podemos irnos al sepulcro con muchas buenas intenciones, pero jamás la hemos visto realizada porque falta algo. El dar un paso de fe. El poder entender cuál es la buena voluntad de Dios. Bien, sigamos avanzando. El mismo pasaje que leíamos más adelante. Si hay algo que me impresionaba era lo que Jesús decía con respecto a lo que Dios le había dado. En los versículos más adelante, Jesús comienza a enseñar y a decirles:
Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y es que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Pero cuánta virtud hay mayor en regocijarse en Jesús, más que los ejemplos que nosotros podamos tener de cualquier persona. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Sus obras hablaban de Jesús. ¿Y cuáles eran las obras de Jesús? Las obras de Jesús dan testimonio de Él. Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Aquí vamos a ver el testimonio que Dios da acerca de Jesús. 3:17 dice: ¿quién está hablando allí? El Padre. ¿De quién está dando testimonio? De su Hijo. Mateo 17:5. Ahí entonces vemos al Padre testificando de su Hijo. Y eso es lo que a Jesús lo llenaba. Eso es lo que hacía que Jesús caminara con seguridad, porque había alguien que estaba con Él, que era alguien mayor que todo lo que nosotros podíamos conocer y entender. El Padre daba testimonio de Él, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Por eso Jesús camina haciendo la voluntad de Dios y haciendo sus obras, y estas obras dan testimonio de Él. Primero, Jesús enseñó y predicó la palabra de Dios. Mateo 5:2, Mateo 5:29, Mateo 11:1, Mateo 22:16. Si quiere usted lo lee. Pero en todos aquellos versículos que yo le nombro, vemos allí a Jesús enseñando y predicando la palabra del Señor. Y cuando Él predicaba y enseñaba la palabra de Dios, sabe que la gente decía: este hombre habla en forma diferente. Habla como que si tuviera autoridad. Nuestro corazón, como decían los que iban camino de Maús, estaba a punto de explotar, porque Él enseñaba la palabra del Señor. Entonces, una de las obras de Jesús era que Él enseñaba la palabra, predicaba la palabra, y la predicaba en una forma especial y diferente, porque Dios estaba con Él. Sanó a muchos enfermos. Amén. Sanó a pocos, a muchos. Aparte de predicar y enseñar la palabra, dice que cuando vemos las escrituras, vemos que sanó a muchos enfermos. A todos aquellos que venían a Él los sanó. En Mateo capítulo 8, versículo 1, Jesús sanó a un leproso. No se alejó del leproso, sino que lo sanó. En Mateo capítulo 9:1 dice que sanó a un paralítico. Marcos capítulo 7, versículo 31, sanó a un sordomudo. Lucas capítulo 4, versículo 37, sanó la suegra de Pedro. Hermanos, y yo buscando, y podría enumerar y tener una gran lista de todos los milagros y de todas las sanidades que Jesús hizo, y traté de ir por todos los libros buscando las sanidades para ver cómo Dios sanó a muchos.
No sanó a pocos, sanó a muchos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos sanados. Dios quiere verlo sano a usted. Para eso fue al madero. Por su llaga nosotros fuimos. Por su llaga, por su sacrificio, no por sus heridas. La Escritura dice: por su llaga nosotros fuimos sanados, curados. El sacrificio de Cristo es suficiente para que usted sea sanado. Jesús hizo muchos milagros. Uno de sus milagros lo encontramos en Mateo capítulo 8, 23. Y allí Jesús calma la tempestad. Levanta su mano y detiene la tempestad. Tiene poder para calmar la tempestad Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 30. Alimenta a 5,000. ¿Necesitó un gran supermercado Jesús? ¿Necesitó un hiperlíder a su lado? ¿Un mayorista? No necesitó. Necesitó a un jovencito, ni siquiera a sus discípulos, ni siquiera a sus apóstoles, porque le dijeron: Señor, dales de comer. ¿Y ustedes qué tienen? No tenemos nada. Pero aparece un jovencito que ni siquiera era un discípulo de Dios y le dice: yo tengo 5 panes y 2 peces. Y él, tomando la canasta, levanta la canasta al cielo y la bendice, y comienza a multiplicarse. Y todos comienzan a comer. Son recostados en la hierba para que descansasen, y los mismos apóstoles, los discípulos, comienzan a repartir. Y cuando terminan de repartir, se dan cuenta que a su lado quedaban 12 canastas llenas de peces. Dios hizo milagros. Marcos capítulo 6, versículo 45. Allí Jesús anda sobre el mar, quebrando todas las barreras de la naturaleza. Allí Jesús anda sobre el mar. Juan capítulo 2, versículo 1 dice que convierte el agua en vino, conocido como el primer milagro que comienza a hacer Jesús. Es impresionante la vida de Jesús. Es impresionante el ministerio de Jesús. No solo Jesús predicó la palabra, no solo Jesús sanó mucho, no solo Jesús hizo milagros, también Jesús resucitó a muchos. Amén. Qué impresionante cómo nos vamos, ¿cierto?, transitando la vida de Jesús. Una de las resurrecciones que Jesús realiza está en Juan capítulo 11, versículo 38. Es muy conocida esta resurrección. ¿Usted la conoce? Era de un amigo de Jesús, de Lázaro. ¿Cuánto tenía ya muerto Lázaro? 4 días. Un cuerpo ya en descomposición. Médicamente ya no es que pueda volver a la vida, porque ya los tejidos están en descomposición. Pero aparece Jesús frente, ¿cierto?, al sepulcro de Lázaro, lo llama por su nombre, y Lázaro no tiene otro sino que ponerse en pie y aparecer allí en pie, todo vendado. Pero Jesús lo resucitó. En Lucas capítulo 7, versículo 11, ¿a quién resucita allí Jesús? Sino al hijo de la viuda de Naín. Un corazón triste, una mujer desesperada, una mujer que no tenía para ella razón de vivir. Su visión era tan corta que yo creo que no vislumbraba el poder seguir viviendo sola, sin aquel su hijo que le daba el sustento. Los problemas de la vida muchas veces nos hacen ver muy poquito. Las asperezas de la vida, las dificultades de la vida a veces no nos dejan ver más allá. Ni siquiera nos permiten levantar nuestros ojos al cielo. Y como dice el salmista, cuando él estaba afligido, destruido, desconsolado, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová.
Pero los problemas, las dificultades quizás con esta viuda es que no podía ver más allá, sino que lo único que veía tras ella un sepulcro y una fila de personas que estaban allí compadeciéndole su sufrimiento. Pero se encuentra con Jesús, el dador de la vida, aquel que nos viene a decir a darnos otro sentido a nuestra vida, aquel que nos viene a mostrar la verdad de Dios, que para Dios no es nada imposible, no hay nada imposible para Dios. Ni la muerte puede vencer la obra de Dios. Porque ahí está el Cristo, aquel que venció, hizo todo por nosotros. En Mateos capítulo 9, versículo 25, Jesús resucita a la hija de Jairo. Esta niña no está muerta, esta niña duerme. ¿Vemos algún descontrol en Jesús? ¿Vemos a Jesús preocupado? ¿Lo vemos desesperado en algún momento? ¿Vemos a Jesús huyendo al monte a orar porque estaba desesperado? Al contrario, vemos a un Jesús lleno de paz caminando. A un Jesús con todos sus cabales ahí, predicando la palabra y enseñando el mensaje de Dios. Vemos a Jesús confiado, sanando a los enfermos. No lo vemos a un Dios preocupado, a un Cristo que está desesperado porque va caminando sobre el mar y el mar se puede hundir. Vemos a un Cristo confiado, vemos a un Cristo que está allí seguro porque sabe quién está con él. Porque sabe que las obras que él está haciendo no nació en su corazón. Dice que lo que él ve, lo que él escuchó, lo que él sabe, lo oyó del Padre, lo tomó y lo entregó. Por lo tanto, su caminar era seguro, confiado. Jesús resucitó a muchos y lo vemos allí. Otro aspecto de sus obras y que dan testimonio de él es que Jesús perdonó pecados. Allí estaban con la mujer, a punto de apedrearla porque la habían encontrado, ¿cierto? En un acto que era digno de ser, ¿cierto?, muerta, lapidada. Pero Jesús le dijo: no peques más, vete, tus pecados te son perdonados, no peques más. En Marcos capítulo 2 versículo 5 aparece un paralítico delante de él con sus amigos y Jesús lo toma, le dice: tus pecados te son perdonados, levántate. Y muchos quizás se ofuscaron con él y dije: pero ¿cómo él va a perdonar pecado si solo Dios puede perdonar pecado? Jesús perdonó pecados. Jesús perdonó nuestros pecados. Jesús nos perdona, Jesús le perdona a usted. Qué maravilloso Jesús. ¿Qué necesidad puede haber en nosotros que Dios no pueda suplir, que Dios no pueda hacer, que Jesús no pueda realizar? ¿Qué es más fácil decir: tu fe te ha salvado o tus pecados te son perdonados? No hay nada imposible para Jesús. Jesús revela las promesas eternas de Dios. Jesús reveló el Evangelio, un misterio que estaba oculto desde el principio, pero Jesús lo revela. El Evangelio no consiste sino en cómo Dios busca al hombre, en cómo Dios es aquel que se acerca a nosotros para buscarnos. Es Él el que va tras Adán, no es Adán el que lo busca. Adán se esconde, pero Jesús, Dios, aparece en el huerto buscando a Adán y diciéndole: ¿dónde estás tú, Adán? Es Jesús el que camina, es Jesús el que aparece, Jesús es aquel que deja su trono de gloria, ¿cierto?, sus vestiduras reales para tomar unas vestiduras vil de hombre pecador para caminar en medio nuestro. Es Jesús el que vino a caminar en medio de los hombres. Nunca la humanidad fue al cielo, el cielo vino a la humanidad porque nos amó. Porque las obras que Él hacía daban testimonio de aquel que lo había enviado. Y Dios quiere que la humanidad sea salvo. Génesis 3:15 comenzamos a ver la redención del hombre. Por lo tanto, Él con autoridad en Juan 3:16, Él narra y nos dice lo siguiente. ¿Quién se sabe ese versículo?
Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por mí. Las promesas de Dios están en Jesús. Yo soy la promesa de Dios. Jesús caminaba sabiendo que todo lo que Dios había dado estaban allí cumpliéndose en Él. Si Él no nos mostraba, si Él no nos enseñaba lo que la voluntad de Dios para con nosotros, jamás lo podríamos entender. No hay nadie que pueda revelar mayormente la voluntad de Dios sino Él. Por eso para Él era urgente caminar y predicar la palabra. Por eso para Él era urgente correr a las ciudades, ir por la sinagoga enseñando la palabra, la verdad, mostrando las promesas, mostrando sus obras. Porque estábamos en peligro. Porque nuestra vida corre peligro. Porque hay un infierno. Porque hay una condenación, y es una condenación eterna. Y Dios no quiere vernos allí condenados. Dios no quiere que nosotros nos vayamos al infierno, no quiere. Y ha hecho todo lo necesario para que nosotros seamos salvos, que dio a su Hijo. Ahora para culminar la carrera de Jesús, en cierto modo, después de haber pasado por Jesús como un predicador, a Jesús haciendo sanidades, a Jesús haciendo milagros, a Jesús resucitando a muchos hermanos, a Jesús perdonando pecados, a Jesús revelando las promesas, llegamos al sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo no es más que un martillazo del juez, dictaminando el juicio y el veredicto que se ha dado a la humanidad. Cuando llegamos al sacrificio de Cristo, es ver al juez martillando sobre su mesa y diciendo: consumado es, este es el veredicto. Esto es lo que ha acontecido, esto es lo que es y lo que va a ser. Qué impresionante. Qué maravilloso es entender todo esto. Qué maravilloso es escuchar esta gran verdad. Por lo tanto, cuando usted esté enfermo, su enfermedad tiene un nombre. Cuando usted esté afligido y necesite consuelo, ese consuelo tiene un nombre. Cuando usted esté triste, se sienta solo, para usted esa necesidad tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. No hay otro nombre para nosotros en el cual nosotros podamos ser salvos. Es Jesús. Es Dios. Es Dios con nosotros. Nuestra esperanza tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Todo lo que usted necesita tiene un solo nombre. Todo lo que usted quiere y se proyecte tiene un solo nombre, y ese nombre es Jesús. No sé cuál es para usted la decisión de este día, pero hoy día quiero que usted se vaya para su casa con su corazón seguro y confiado. Vayámonos felices para nuestro hogar. Camine la semana confiado y seguro. Su problema le va a cortar la vista, pero cuando hayan dificultades, comience a pensar en Jesús y va a ver cómo su vida comienza a tomar otro sentido. Nuestro fin es Cristo, nuestro fin es Jesús. Quiero que, puestos en pie, le demos gracias a Dios por este regalo tan maravilloso que es Jesús.